un patito, un cocinero. Y hablando de patito y cocinero, vamos a lo internacional. Y ahora sí, hace un salto tremendo el salto, vamos a lo internacional. Yo quiero que te sientas cómodo. Ah, pues, está bien. ¿Por qué mataste a tus padres? Claro. Dijo Mirta. Dijo Mirta, usted es narcotraficante, el hijo de Dualde. Qué bien. No, pero las preguntas de Mirta son tremendas. Que la puede hacer ella. Bueno, vamos por lo internacional, hay varios temas que podemos tratar. Uno es que el presidente Milei viajó nuevamente, ya no es más noticia. No. El presidente Milei complete la frase y viajó. Claro. Te completás con viajó a España nuevamente. Para recibir una medalla random, dirían los chicos, que le iba a dar la alcaldesa de Madrid. Bueno, obviamente que hubo otra vez algunas cuestiones difíciles ahí en España, porque aparentemente el gobierno argentino solicitó una entrevista con el rey. Claro, dice, bueno, si tenemos más relación con el presidente, vamos a hablar directamente con el rey. Que es un par. Claro. En un punto sería un par. Claro. Un tipo conservador como él, el rey de España, a lo cual el rey de España se lavó las manos y le dijo que no lo quiso recibir, porque no quiere. A ver, el rey es una figura que está por encima del presidente, que tiene que ver con la unidad de España, bueno, con las tradiciones, con la historia y demás, con la continuidad, pero no puede estar en contra de el presidente, en este caso con la gestión que lleva adelante el gobierno de España, así que le dijo que no. Ahora buscó a los manotazos por todos lados, agárrenme. Fue ahí porque la alcaldesa de Madrid es un signo político afín, digamos. Claro, no tan afín en el sentido de que, pero sí afín porque es más afín dentro del PP. La criticaron dentro de España porque le dijeron que hacer esto era, condecorarlo de alguna forma a Milei era no tener respeto por las instituciones de España, por lo que las declaraciones que había hecho Milei en su momento y porque España retiró la embajadora de su país aquí en Buenos Aires, y es como no acompañar al Estado español, pero bueno, sabemos que en España las cuestiones políticas son bastante similares a las argentinas, digamos, son bastante jodidas, por decirlo de alguna manera así, usual. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, que también tiene que ver con Milei en cierto punto. Te hago un toquecito ahí. Vos sabés que en 2020 yo hice un artículo para el diario en el cual analizaba, todavía no habían sido las pasos de Milei, y lo notaba que no era un fenómeno, y uno de los ítems que ponía era cómo había llegado como alcaldesa Díaz Ayuso en España, en lo que era la salida reciente de la pandemia, que después hubo una retracción. Y su lema, su lema era libertad. O decir, libertad. Entonces, ¿cómo operó eso? Ante la cuestión de que vayas a saber a quién le echas la culpa, pero vos no estás libre porque no puedes salir a la calle, funcionó muchísimo y ganó. Y en el 2020 lo ponía como algo que había que atender, porque ante una presión que no viene de ningún lado, aparentemente, la palabra libertad te libera al solo decirla, al solo plantearla, al solo pensarla. Y lo planteaba en esos términos. Y fíjate vos, hoy, 4 años después, quien yo decía que no era un fenómeno, que utilizaba y que sabía utilizar estas situaciones emocionalmente, y la emocionalidad en la política, es condecorado por esa señora que yo decía que había sabido interpretar un momento de una manera muy, digamos... en ese momento quería decir algo. Después se transformó en un eslogan. Como muchas palabras que en política aparecen de moda. En algún momento fue la palabra cambio. Progresismo. Progresismo. Bueno, depende. Van cambiando las épocas y cambian las frases, los eslogans, digamos. Y claro, y ahora... la palabra Sol, ¿no? La palabra. La palabra. La palabra ahora, libertad. Y bueno, y se manipula desde cualquier lado. Libertad lo puede usar la derecha, la izquierda, el centro, cualquiera la puede utilizar. Bien, te interrumpí, pero sigamos con el viaje, si le parece. Bueno, el viaje vamos a recaer en Serbia, porque el presidente Vučić dijo que es probable, no es que algo que vaya a ocurrir sí o sí, pero es probable que dentro de 3 o 4 meses haya una guerra a gran escala en Europa entre la OTAN y Rusia.
a lo cual evidentemente encendió muchas alarmas. Vučić es una persona que tiene una buena relación con Putin, tiene un diálogo, también lo tiene con Zelensky, digamos, pero está más cerca ideológicamente del Kremlin que de Kiev, ¿no? Pero bueno, que lo haya dicho él, bueno, la ¿Y en verdad qué se fundamentaba como para porque dice plantearlo? que no hay ningún contenido en las declaraciones y en las acciones de Occidente que lleven a la paz, sino que muy por el contrario hablan de guerra, hablan de armamento, hablan de ataques, hablan de un triunfo militar sobre Rusia de parte de Ucrania, pero no hablan de otra cosa, no hablan de paz, de tratar de mejorar la situación, de tender algún puente diplomático con Rusia. No utilizan ese tipo de dialéctica, sino Es muy como por que el hay contrario. un callejón sin salida. Exactamente, sí. Y hablaba y ponía una figura de un tren, digamos, como decimos en Argentina, un tren sin luz, ¿viste? Que Claro, viene como un tren que no se puede detener, digamos, Claro. que ya se cargó de determinadas cuestiones y no se puede detener. Ni Así tampoco puede ir marcha para atrás, porque necesita una locomotora que... yo creo que el clic, digamos, para detener esa locomotora y para que dé marcha atrás es la elección en Estados Unidos. Bien. Si bien, a ver, puede la figura de Donald Trump puede no resultarnos simpático en un montón de cuestiones. En las formas, por ejemplo. En las formas y en algunas cuestiones también en el contenido. Sí. Pero es cierto que él tiene una forma de ver el mundo donde considera que la guerra y la cuestión que tiene que ver con lo militar es un gasto. Y que dice Estados Unidos no está en un buen momento económico ni en un buen momento para poder seguir incurriendo en esos gastos que representa mantener la hegemonía a través de el poder duro. El poder duro. Exactamente. Entonces dice primero, ese famoso eslogan de América primero, Estados América Unidos. para los americanos, sí, Claro. pero digamos en ese sentido. Tiene que ver con esto, ¿no? Que ya en su gestión había retirado tropas de muchos lugares, le había reclamado a los europeos que se paguen su propia seguridad. Exactamente. No tenemos por qué ser nosotros quienes le brinden seguridad a Europa, sino que Europa se pague su seguridad. Fundamentalmente iba apuntado a Alemania. Incluso, claro, que hay un discurso muy importante, él así boca a boca con el canciller alemán, o no sé si era con Merkel, ¿no? Pero que decía, ustedes si juegan a las escondidas con Putin van a terminar mal y vamos a tener que pagar nosotros, así que no. La cuestión es esa, es que si él lo dijo muchas veces, yo al día siguiente de que soy presidente de Estados Unidos termino con la guerra en Ucrania, a lo cual obviamente no lo vamos a considerar literal a eso, no vamos a esperar que el día siguiente exactamente termine la guerra en Ucrania, pero sí que pueda tener determinadas gestiones como para poder hacerlo. Él no tiene problemas en hablar personalmente con Putin. Claro, eso es una cosa lógica. Ha tenido una relación, incluso en sus épocas de empresario, no es que no lo sea hoy, ¿no? Sigue siendo empresario Trump, pero digo, desde aquellas épocas de donde no estaba en política, mejor dicho así, tiene una buena relación con Putin. De hecho, en Estados Unidos lo han acusado mucho a ser amigos, o a tener cierta admiración y colaboración también por parte de algunos hackers, ¿no? Que habrían intervenido. Claro, para darle una mano a Trump en las elecciones contra Hillary Clinton. Entonces, él basándose en la buena relación con Putin y demás, y con esta lógica de retirar un poco a Estados Unidos del escenario mundial, podríamos pensar que es el único escenario en donde Estados Unidos dé marcha atrás y por consiguiente Europa Occidental, porque no hacen otra cosa que seguir los dictados de Washington. Esto es así en París y en Berlín. Independencia, cero. Entonces eso podría ser que se siente en la mesa de negociaciones, que no va a ser bueno para Ucrania en los términos que podríamos pensar desde 2022 hacia atrás, ¿no? O desde 2014 hacia atrás. Es decir, las fronteras originales o las fronteras de 1991, por decirlo de alguna manera. No va a ser bueno, pero sí pueden tener paz, pueden terminar con la destrucción, puede terminar con la muerte de tantos jóvenes y no tan jóvenes ucranianos. Vamos a suponer que termina esto o continúa 3-4 años más. Ucrania entraría en una crisis muy gruesa, ¿no? Porque incluso yo pregunto, vamos a suponer que se retiran las bases militares, se retira Occidente entero.
que está jugando ahí, que eligieron la cancha, dijeron, ¿dónde jugamos? Vamos a jugar en Ucrania, la nuestra. ¿Vos crees que eso haría que Rusia llegue a algún tipo de acuerdo y algo transija? Ya lo dijo Putin hace días. Sí. Lo que Rusia quiere es que Ucrania retire las tropas del sur de Ucrania, o lo que hoy está bajo ocupación de la Federación Rusa, de Crimea, de toda esa zona, del Donbass, y que se comprometa a no ser parte de la OTAN. Con eso, digamos, ya Rusia pararía sus ataques y demás, y después habría que recorrer un camino en cuanto a la soberanía del Donbass, ¿no? Y de Crimea. Rusia se ampara con la cuestión del referéndum. Y nosotros hicimos un referéndum donde ganó ampliamente, casi el 90% de la gente votó ser parte de la Federación Rusa, y por eso nosotros le damos el amparo, porque fueron atacados por los ucranianos, porque hubo muchísimos muertos, miles de muertos desde 2014 hasta esta parte, nadie los defendía. Hay toda una retórica, dice, bueno, y lo ha comparado con la situación de Yugoslavia, ¿no? Que en el 99 fue atacada por la OTAN porque ellos estaban reprimiendo a Kosovo, que quería ser independiente. Entonces la OTAN y Estados Unidos toman partido por los kosovares y bombardean Yugoslavia. Entonces Rusia es como que dice, bueno, ¿cuál es la doble vara? Kosovo es parte de Serbia, ¿sí o no? Bueno, era parte de Serbia, los kosovares quieren ser independientes. Entonces, toda esta cuestión de las etnias en Europa es tan complejo, y desde esta parte del mundo no podemos analizarlo correctamente porque no ocurre, o al menos hasta el momento no ha ocurrido. Ese problema. Tenemos muchos problemas, pero no ese problema. No. Y lo vemos, por ejemplo, cuando vemos la Eurocopa y se pelean serbios con kosovares. Hay algo más ahí. Hay una bronca de muchísimo tiempo. Incluso hay broncas que tienen 80 años o 100 años. Estamos hablando que ¿por qué tener que estar sacando los trapitos al sol de algo que pasó hace 100 años atrás, 80 años atrás? Hay alguien que dice, che, mirá lo que te hizo. Bueno, obvio. Es como en África, ¿no? Cuando aparecen armas, que vos decís que los africanos son fabricantes de armas. Sí, que te agarrás de lo más mínimo porque hay algo no resuelto. Hay un término. No, hay alguien que le conviene. Claro. Hay un término que justamente nace en esa región, pero que se llama la balcanización. Claro. Cuando es la desintegración de algo, o alguien está buscando balcanizar algo, lo está buscando desintegrar. Que es justamente por los procesos que vivieron los Balcanes. Claro, que es algo que se empezó a hablar aquí a partir de la postura de Javier Milei con respecto a las provincias. Dice, bueno, ¿qué vamos? ¿A una balcanización de la Argentina? No hay pacto que vaya en contra de eso, digo, porque todavía yo creo que está ahí dando vueltas, ¿no? Bueno, y eso que aquí no hay diferencias étnicas, digamos. Es decir, más allá de los pueblos originarios, que ahí tenemos un tema, pero después en Europa esto es tremendo, porque deberíamos hablar mucho de cómo fue la conformación de Europa, de la Europa actual, y cómo los estados-naciones vienen a imponerse sobre todos esos pueblos que eran diferentes, hablaban diferentes idiomas, y muchas veces también tenían diferentes religiones. Claro, dijeron, mira, vamos a hacer acá, hasta acá, y no es tan así. Claro. La gente se mueve, como dijo Basile, cuando los pone en la cancha. Es una gran definición. La gente se mueve. Entonces, podríamos oponer dos criterios. Un criterio que es el que rige, y a partir del 45, la Segunda Guerra Mundial y demás, dijeron, bueno, dejémonos de hinchar las pelotas, por decirlo de alguna manera un poco... en francés. Si lo digo en francés, dejémonos de hinchar, y respetemos las fronteras geográficas que ya determinamos entre nosotros y acá quedamos. ¿Sí? Entonces, la soberanía territorial de un Estado con un territorio. Y después está el otro criterio que tiene que ver con el derecho de los pueblos, el derecho de la gente. Pues si, che, no, pará, sí, yo no quiero vivir más acá. O sea, yo quiero ser libre o quiero ser del otro país. ¿Esa gente tiene derecho a hacerlo o no? Entonces, vos decís, un criterio, el criterio de la soberanía territorial, te dicen, no tienen derecho. Bueno, entonces comienza todo ese tipo de conflictos, porque no son 3 personas que quieran no vivir más con ese Estado, sino que a veces son millones de personas que dicen, no queremos vivir más. Y claro, el caso de Cataluña, por ejemplo, en donde incluso ellos encuentran una raíz en los flamencos, que es donde va Puigdemont, donde se refugia,
¿no? Que bueno, que empiezan a buscar también, a veces encuentran las raíces, a veces las buscan para Y sostener a veces lo las suyo. inventan también. Claro, Y a claro. veces las inventan. Sí, 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 porque yo tenía una tía, claro. Bueno, vos tocaste el caso de los flamencos y en Bélgica Sí. hay una cuestión Sí, que sí. mucha gente no la conoce, pero Mm. Bélgica es un país dividido en dos. Claro. Están los flamencos, que están más emparentados con los holandeses, Mm. que tienen un idioma propio, muy cercano al holandés, casi idéntico, pero que tienen religión católica. Eso lo diferencia con los holandeses. Y después están los otros, que son los que hablan en francés y están Ujú. más cercanos a Francia que otra cosa. Entonces, bueno, ahí tenés una división en donde hay partidos políticos que reivindican la independencia de Flandes. Mm. Entonces, bueno, Flandes, hay sí. un lío en Europa subyacente que no lo vemos, pero que está. Y surge cuando Va las surgiendo. cosas están mal. Claro, y a veces resurgen. En España, el País Vasco tiene su nacionalismo, bueno, los catalanes por otro lado, también sin llegar a movimientos independentistas, pero también en Asturias y en Galicia, tienen su propia identidad muy fuerte. En Italia pasa lo mismo y ahora, esto es una noticia que les doy, están muchas voces en contra de Meloni porque les ha dado a las distintas regiones de Italia la posibilidad de un mayor autonomía de la que tienen ahora. Claro. Entonces dicen, ¿hacia dónde vamos? O sea, ojo, ¿qué es lo que quieren hacer con Italia? Quieren reforzar los regionalismos para que en algún momento pasen a escindirse de Italia. Ustedes saben, el Piamonte y demás tienen una raíz muy fuerte y diferente a la del sur. Muchas veces se habló de esto, ¿no? De dividir a Italia en dos, inclusive en más regiones. Pero aparte que culturalmente es increíble las dos Italia en una Italia. Claro. Incluso, a ver, que para quien lo quiere ver desde algún lugar, pasó en el Mundial 90 en donde en Nápoli Argentina era local. Italia jugó Argentina-Italia y los napolitanos hacían... Estaban a favor de Argentina. Claro, una cosa muy fuerte. Sí, y lo acusaban a Rusia de que hace unos años, antes de lo de Ucrania, de querer incentivar lo de Cataluña. Incluso en España se habló de que esto es algo informal y que en Rusia se rieron mucho, pero que le había ofrecido hasta 2.000 soldados a Cataluña para poder defender su independencia. Una locura, bueno, esa versión. También locura. decían que estaba involucrado el independentismo escocés, los rusos y demás, porque querían justamente dividir a las potencias de Europa Occidental. Ahora, pregunto yo, ¿qué fue lo que hizo Inglaterra todo este tiempo? Cuando era un imperio, el Imperio Británico, y ahora con el Reino Unido y demás, respecto de los demás países, si no hicieron lo mismo. Con Yugoslavia, ¿qué pasó? Se rompió, se independizó, y como decías vos, son cuestiones internas, pero ¿no fueron fogoneados también desde fuera? Claro, a ver, y también hay que decir que hoy, yo creo que de alguna manera antes, incluso fueron los días anteriores a la pandemia, que la crisis, yo diría casi terminal de la Comunidad Europea, comenzaba con el Brexit, ¿no? Con la separación de Inglaterra o del Reino Unido de la Comunidad Europea, y hoy hay una gran crisis europea que incluso se lo está llevando puesto financieramente los Estados Unidos, que también tiene su crisis, pero también involucrado en una guerra que se preguntan, che, ¿y esta guerra es nuestra? Me imagino los españoles preguntando si esta guerra Imagínate esto, por lo menos España está en Europa, imagínate que Argentina ahora forma parte del grupo Ramstein, que es de apoyo material hacia Ucrania por la guerra con Rusia. Entonces, es decir, si te imaginas un español, dice, ¿qué tenemos que hacer nosotros los españoles en la guerra en Ucrania, que no tenemos nada que ver? Imagínense nosotros argentinos si tenemos algo que ver con eso, que desconocen toda esa... El gobierno argentino, yo te lo aseguro que desconoce la complejidad de todas estas cuestiones. Entonces, lo único que actúa es por decir, bueno, si Estados Unidos lo dice, debe estar bien. Entonces, sigamos por ahí. Si Washington dice que esto está mal, pero, y si dice que está bien, está bien. Incluso yo no lo vamos a... Te hago una pregunta y después vamos al corte, y si ojalá te puedas quedar a trabajar con nosotros y reflexionar sobre la palabra de sol. Pero yo tengo la sensación de que Estados Unidos, por lo menos Biden en este momento, por lo menos hasta noviembre, está con la idea, ¿no? Está con la idea, o por lo menos con la idea que no
escale, por ejemplo, el conflicto en Medio Oriente y también que no escale en Ucrania. Hoy una guerra a los intereses electorales de Biden no sería muy conveniente porque, por ejemplo, subiría el precio de las naftas, subiría el precio del petróleo, generaría un inconveniente que ya no la tiene fácil porque está viviendo Estados Unidos una inflación que hacía muchas décadas que no ocurría. ¿No te parece que el freno hoy lo está poniendo, por lo menos hoy, también lo está poniendo Estados Unidos, como que el mundo de alguna manera, las relaciones internacionales, no nos da para una guerra hoy? No nos solucionaría el problema. Y depende. Dentro del mismo Estados Unidos hay muchos sectores distintos que tienen mucho poder que van empujando y de acuerdo a quién se vaya imponiendo, va a ser más favorable a una guerra, a escalar una guerra con Rusia o no. Porque es cierto que las empresas de armamentos se han llenado de dinero y quieren seguir llenando. Mira lo que te dijo. Claro. Y a veces también, como reflexionábamos con la palabra de quien nos trajo Sol el otro día, el tema de los límites. Entonces, vamos corriendo el límite y veremos a ver qué hace el Kremlin, a ver qué hace Rusia con esto. Vamos un poco más allá. Y por eso también es la situación en donde se encontró el gobierno de Rusia, porque los límites se fueron corriendo cada vez más cerca de su frontera. Fue muy interesante lo que vos planteaste la otra vez. Y lo estaban testeando. Bueno, hay un ejercicio militar que se hace, que es como un juego. ¿Qué se hace? Se agarra un avión de combate, se lo lleva en dirección a un país que uno quiere testear y se lo va a llevar hasta el límite de la frontera. Y inclusive si te puedes pasar un poco la frontera, también te puedes pasar un poquito. ¿Qué es lo que se busca con esto? A ver cómo reacciona el otro. A ver cuánto tiempo tarda el otro en interceptarte. A ver cuánto tiempo tarda el otro en detectarte. Esto es un juego de límites. Esto es un juego que te va testeando a ver cómo respondes vos. Si vos no respondés, ya saben que tienen el espacio abierto. Si vos respondés, ¿en cuánto tiempo respondés? Con Rusia se hizo lo mismo. Se dice, si vamos a jugar. Vamos. A ver, Vladimir, porque si vos haces... ¿Cuántas bases te bancás? Esto es ajedrez. A ver, si Vladimir responde, lo hacemos quedar como un asesino, como Hitler. Si no responde, ya sabemos que no responde. Vamos por más. ¿Entienden? Vamos por más. Claro. Es lógico esto. El juego es muy buen juego, más allá que no nos guste, es perverso y juega con la vida de la gente. Pero esto es así. Yo te voy a mover todo lo que pueda cerca tuyo. Si vos reaccionás vas a ser loco, el que desestabiliza el mundo. Y si no reaccionás no reaccionás, te puedo mover un poquito más allá. Ahora qué loco, ¿no? Porque si desde el punto de vista político internacional vos te das cuenta que los momentos en donde no hubo guerras mayores son los momentos de mayor desarrollo de todas las economías. Y dentro de todas las economías también dentro de la calidad de vida de sus pobladores. O sea, de acá al final de la Segunda Guerra Mundial, esta cuestión medio equilibrada que se dio un desarrollo importante en las economías en general. Sí, pero el ser humano es muy jodido. Sí, es muy jodido. El ser humano es muy jodido. Y yo te digo una cosa. Acá, mira, justo viene Malato y me hizo acordar que... ¿Cómo anda, Malato? Los momentos de euforia, de alegría y demás, esto de ir como un estúpido contento a la guerra, digamos, es la situación de 1914. Los imperios, París estaba floreciente, la Belle Époque, claro, todo el positivismo, el desarrollo de la ciencia que parecía no tener fin, todo ese de fines del siglo XIX, principio del XX, era toda alegría. De cuando vamos a la guerra contra los alemanes y vamos contentos, total, en 3 días le cacheteamos y se terminó. Y los alemanes lo mismo. Claro. A los franceses le llegamos a París en 3 días, se terminó el tema. Duró 4 años la guerra. Claro, hubo millones y millones fue un desastre. Las orgías son aburridas, hagamos la guerra, dijeron. ¿Viste? Bueno, pero estaban re bien los chabones. A veces lo peor es cuando el ser humano está en esa situación de estupidez, digamos, de esa estúpida alegría, subestimando el futuro. Y por eso no quiero seguir en esto, pero en algún momento vamos a volver con el tema de la ultraderecha. Como hay muchos sectores hoy que dicen sí, que vengan, que solucionen los problemas, total, ¿qué va a pasar? Bueno, que agarren un libro, ¿no? Así, agarren hoja. ¿Qué pasó tal día de tal? ¿Qué pasó con la ultraderecha? A leer, muchachos, a leer.